Bueno, buenas tardes para todos. Desde aquí, Ministerio de Restauración para las Almas. Como siempre, su servidora Miriam Camero Rodríguez. Iniciamos nuestro programa Cristo es nuestro refugio. Vamos con un tema muy maravilloso que es de muchísima importancia para todos nosotros. Cuando tenemos una emergencia, cuando hay alguien enfermo, cuando hay una necesidad, cuando hay escasez en el trabajo, cuando hay conflictos en los hogares, sí, y aún por nuestro país, sí, ¿qué debemos hacer? Sí, la cadena de oración que el Señor lo manda en su palabra. El tema que vamos a ver hoy se titula ¿qué es una palabra? ¿Qué es la cadena de oración? Perdón, sí. Entonces, en resumen, la cadena de oraciones, sí. Entonces, para esto vamos a ver 6 versículos, los cuales acá el Señor nos muestra. Sí, el por qué tan importante es que todos los hermanos juntos se junten en oración a interceder y a orar por el mismo objetivo, ¿sí? Para eso estamos nosotros, los hijos del Señor, todos aquellos los que el Señor nos ha llamado, Señor, para que trabajemos en su obra, en el ministerio que el Señor Jesucristo nos dejó, ¿sí? Que es interceder por las necesidades que se nos presentan en este mundo, mientras que estemos en este planeta Tierra. Este es nuestro trabajo. Nosotros somos los atalayas, las atalayas, sí, del Señor, de la iglesia, los que debemos estar vigilantes en todo momento para ver qué está sucediendo y qué es lo que debemos hacer. Debemos vestirnos, Señor, con el vestido del Evangelio, sí, con estar llenos del Espíritu Santo de Dios, tomar la espada de la fe, que es la palabra del Señor, para orar e interceder por la necesidad que se está presentando en estos últimos tiempos que estamos viviendo. Entonces, para esto vamos a ir a la palabra, vamos a ir a Ezequiel 7:23 a ver el Señor que nos muestra acá. Ezequiel 7:23 dice: haz una cadena porque la tierra está llena de delitos. Imagínense, está llena de delitos. El Señor lo dice aquí en Ezequiel 23, la tierra está llena de delitos. Dice: traeré por tanto los más perversos de las naciones, los cuales poseerán las casas de ellos, y haré cesar la soberbia. Imagínense ustedes, la soberbia de los poderosos, y sus santuarios serán profanados. De exclusión viene y buscarán la paz, y no la habrá. Habrá necesidad y comezón de querer saber quién nos habla la palabra, quién nos predica la palabra, y en estos últimos tiempos ya no habrá quien predique la palabra, porque el Señor ya se los ha llevado. Ya nos ha llevado, aleluya, porque está próximo el arrebatamiento de la iglesia. Dice: de exclusión viene y buscarán la paz. Volvemos a repetir acá en el 25: y no la habrá. Quebrantamiento vendrá sobre el quebrantamiento, y habrá rumor sobre el rumor, y buscarán respuesta del profeta, mas la ley se alejará del sacerdote y de los ancianos del consejo. No habrá quien dé consejo, no habrá quien profetice nada, ¿sí? El rey se enlutará y el príncipe se vestirá de tristeza, y las manos del pueblo de la tierra temblarán. Imagínense ustedes. Según, según su camino haré con ellos, haré con ellos, y con los juicios de ellos los juzgaré, y sabrán que yo soy Jehová, Dios del cielo y la tierra. Y ahorita lo que se aproxima, que el Señor viene por su iglesia. Una vez que la iglesia se haya ido, difícil, porque van a haber muy pocos los que van a ver Dios para que prediquen la palabra del Señor, ¿sí? Todo esto va a acontecer en el tiempo de tribulación, y por eso el Señor dice: haré una cadena de oración donde se reúnen todos los hermanos juntos. Pueden estar en diferentes partes de cada uno en su casa, pero la prioridad es que todos a la misma hora se junten en oración. Ahí es la cadena se hace, y están pidiendo por el mismo objetivo, por el mismo propósito, y el Señor escuchará esta oración, porque el Señor es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y Él es un Dios justo.
¿sí? Él no va a querer que su pueblo sufra, ¿sí? Para aquellos que dudaron en creer en Dios y ya no en finales de los tiempos, ahí sí van a buscar al Señor, ahí sí van a decir, Señor, perdóname, ¿sí? Entonces va a haber justicia para aquellos y misericordia para aquellos que queden, ¿sí? El Señor nos manda a hacer una cadena de oración, es importantísimo que lo hagamos todos para cuando hay personas, nuevamente lo digo, si hay una persona grave, enferma de salud, si hay sí, diferentes situaciones sí que se viven y que se están viviendo y es importante, imagínense qué bendición, qué acto tan hermoso de amor que se reúnan todos los hermanos de la iglesia todos en la misma oración, puede ser una horita de oración, que se reúnan todos a orar por la salud de esta persona, si este hogar, si hay un hogar que está en contienda, si hay hijos rebeldes, si hay hijos que ya dejaron de creer en el Señor, hagamos esa cadena de oración para interceder, ¿sí? Por ellos, ¿sí? Para que las fuerzas de las tinieblas se vayan, ¿sí? No ataque a todos aquellos los que son pertenencia al Señor. Para esto es importantísimo que nosotros como hijos del Señor hagamos lo que el Señor nos manda. Acá en Ezequiel, no se lo olvide, Ezequiel 23, 7:23, aquí es donde dice que harás una cadena, ¿sí? Una cadena de oración. Ahora pasamos a Daniel 17. A Daniel 17 a ver el Señor que nos muestra. Es maravilloso si nosotros pedimos sabiduría al Señor con el poder de su Espíritu Santo para nosotros, para que nosotros podamos entender la palabra que nos manda. Daniel 2:17, 23. 2:17, 23 dice: luego se fue Daniel a su casa e hizo saber. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Daniel interpreta el sueño de Nabucodonosor. Él tuvo un sueño, los cuales él lo turbaba ese sueño y no tenía quien le pudiese revelar, ¿sí? ¿Qué significado tenía este sueño? Ninguno de los astrólogos que él tenía allá en el palacio, ninguno de los sabios le pudo interpretar ese sueño, solamente el Señor, ¿sí? Entonces eso le comentaron a Daniel. Entonces, debido a que no había quien le pudiera interpretar ese sueño al rey Nabucodonosor, y él ya estaba desesperado, iba a mandar matar a todos los sabios que habían allí, ¿sí? Entonces ahí imagínense, junto a ellos estaba Daniel y sus compañeros, que eran los que se juntaban con él para hacer oración, ¿sí? Siempre por las necesidades que hacían. Ellos hacían una cadena de oraciones. Entonces aquí dice, luego se fue Daniel a su casa, hizo saber lo que había Ananías, a Misael y a Azarías, sus compañeros, Ananías y Misael, les hizo saber de que ellos, su vida estaban en peligro, ¿sí? Su vida, porque iban a matar a todos los sabios y ellos eran de los sabios, ¿sí? Ellos formaban parte de esto y los iban a matar. Entonces, ¿qué fue lo primero que hizo Daniel? Porque Dios le había dado mucha sabiduría, entendimiento a él, porque era un hombre que 3 veces en el día él se arrodillaba, oraba e intercedía por las necesidades que acontecían, ¿sí? Era una persona que tenía mucha fe en el Señor y halló gracia delante del Señor, que el Señor le había dado a él el don de sueños y el don de interpretar los sueños. Entonces, en ese momento que supo que su vida estaba en peligro, él corrió a buscar a sus compañeros, ¿sí? Para que se unieran y hiciesen a la misma hora una cadena de oración. ¿Para qué? Para que tocara el corazón del rey y no fuese a matar a los sabios, y para que le diese sabiduría e entendimiento a él, la interpretación del sueño, para él poderle decir que ha tenido el reino de Nabucodonosor, ¿sí? Él necesitaba saber la interpretación, que fue tan tremenda la de Daniel, el poder saber y decirle, Señor, demuéstrame el sueño del rey para que nuestras vidas en un decir se salven, ¿sí? Entonces, ¿qué pasó aquí? Dice, fue a buscar sus compañeros, acá en el 18 dice, para que pidiesen misericordia
del Dios del cielo sobre este misterio, a fin de que Daniel y sus compañeros no pereciesen con los otros sabios de Babilonia. Entonces el secreto fue revelado a Daniel en visión de noche, por lo cual bendijo Daniel al Dios del cielo. Imaginen qué hermoso. Y Daniel habló y dijo, sea bendito el nombre de Dios, de siglos en siglos, porque suyos son el poder y la sabiduría. Él muda a los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, y da la sabiduría a los sabios, y la ciencia a los entendidos, y revela lo profundo y lo escondido, ¿sí? Lo que está en tinieblas, con él mora la luz. A ti, oh Dios de mis padres, le dice Daniel al Señor, te doy gracias y te alabo, porque me has dado sabiduría y fuerza, y ahora me has revelado lo que te pedimos, pues nos has dado a conocer el asunto del rey. Entonces enseguida corrió Daniel a hablarle al carcelero para para que le dijera al que tenía la orden de matarlos, que le dijera al rey que había alguien. ¿Cómo tenía esa seguridad Daniel de que esa interpretación que Dios le había dado era la interpretación del sueño de Daniel? Hay que tener mucha sabiduría para haber tenido esa certeza y esa seguridad que ese era el sueño, eso era lo que Dios le estaba mostrando al rey, qué estaría sucediendo en la vida del rey para que Dios le estuviese hablando así. Dios nos habla a través de los sueños. Ahí es donde hay que tener sabiduría, entendimiento, a ver quién lo puede interpretar, y el único que lo pudo hacer fue Daniel. Y la vida de Daniel se salvó, igual la de todos los sabios, ¿sí? Maravilloso, ¿por qué? Porque hicieron esa cadena de oración. Maravilloso, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener. Tenemos que tener fe y colocar nuestra esperanza al Señor del cielo y la tierra, y Él siempre nos dará esa respuesta. Siempre nos dará esa respuesta. Ahora seguimos al siguiente pasaje, pasamos a Lucas 2:26. Lucas 2, 25 hasta 32, vamos a leer acá el Señor que nos muestra. Aquí dice, y aquí había en Jerusalén, otra vez, escuchen esto, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación en Israel. Él estaba esperando la consolación. ¿Cuál sería la consolación? Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Aquí es donde nosotros podemos confirmar que en los tiempos antiguos, antes del día de Pentecostés, antes de la época de los apóstoles, el Espíritu Santo de Dios no había descendido, no estaba dentro de nuestro corazón para aquel que cree en Jesucristo. El Espíritu Santo era sobre él, sobre Simeón, sí, para aquel que el Señor coloca de su gracia en ellos y ven esa persona que le es fiel, esa persona que depende de lo que Dios le muestre. El Espíritu Santo moraba sobre él, así como el Espíritu Santo estaba sobre Moisés y grandes profetas en los tiempos antiguos, y como estaba con Daniel, con José y con todos los de los tiempos antiguos. Nosotros somos privilegiados porque el Espíritu Santo el día de Pentecostés descendió a nosotros, y el Espíritu Santo es el que nos da la sabiduría y el entendimiento para que nosotros podamos predicar su palabra, para que podamos hablar su palabra exactamente tal como lo dice en su palabra, de acuerdo como es la voluntad de él, no como lo que se está viendo hoy en día, que colocan palabras inventadas, que esas cosas no son de Dios, especulan la palabra del Señor, y grave eso cuando le vayan a dar cuentas a Dios. ¿Sí? Entonces Simeón era que se llamaba. Entonces dice, aquí nuevamente vamos a leer, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre era justo y piadoso y esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él.
y había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte, porque ya estaba viejito, antes de que viese al ungido del Señor. ¿Quién es el ungido del Señor? Jesucristo. Sí, Jesucristo. Aquí cuando dice, he aquí que en Jerusalén el hombre llamado Simeón y piadoso esperaba la consolación de Israel. ¿Quién era la consolación? ¿Quién era el que iba a traer la consolación? Jesucristo. Jesucristo, y dice, y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor, que es Jesucristo, y movido por el Espíritu, vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús, o sea, José y María entraron en ese momento, lo trajeron al templo para hacer con él conforme al rito de la ley, lo que hacían en los tiempos antiguos. Y él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios y dijo, ahora Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación. Qué conexión que tenía Simeón con el Espíritu Santo del Señor. Sí, un Dios que le habló y le dijo, ya puedes despedir a tu siervo porque ya vi la consolación, ¿sí? Y le dijo a la Virgen María, dijo, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles, que nosotros somos descendencia de los gentiles, ¿sí? A los gentiles, y gloria para tu pueblo Israel, porque Israel va a ser restaurada. Israel fue un pueblo que desobedeció a Dios, y por causa de Israel sucedieron muchas cosas, pero todo esto no va a quedar así, y Israel va a ser restaurada en el final de los tiempos. Todo esto va a terminar, ¿sí? Es la esperanza, mire, es el tener esa fe y esa certeza de las personas que sí creen en el Señor. Por eso yo siempre estoy diciendo, si tienes poca fe, pide al Señor que fortalezca tu fe, para que tú no dudes, para que no especules la palabra del Señor, para que esperes. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Nosotros tenemos la certeza de que todo lo que el Señor dice, todo esto se va a cumplir. El Señor fortalece nuestra fe, nos da el don de la fe, y así como la tuvo Simeón, que esperó, él sabía que antes de que muriese iba a conocer al niño Jesús cuando iba a nacer, que era el que iba a restaurar, ¿sí? El que iba a traer liberación, dice, revelación a los gentiles, que el Espíritu Santo descendió sobre los gentiles. Nosotros somos salvos por gracia, ¿sí? La fe de Simeón fue muy grande, ¿sí? Entonces ahí es donde nosotros vemos, ¿sí? Él estaba esperando lo que el Espíritu Santo le había hablado, ¿sí? Era una persona que él mantenía en oración, en conexión con el Espíritu Santo. Cuando hacemos esa cadena de oración, nuestras oraciones, el Señor las escucha. Él siempre está escuchando cuando nosotros tenemos la certeza y la seguridad de que Él nos va a oír, porque por causa del pecado están viniendo todas estas cosas. Entonces, cuando nosotros debemos orar, primeramente, que las personas lleguen al conocimiento de la palabra, para que pueda haber sanidad en sus cuerpos, para que se puedan acabar los problemas en los hogares, se pueda terminar todas estas cosas que están causando dificultad, ¿sí? Los hijos rebeldes, el satanismo está por encima de todo, ¿sí? Y está atacando ¿a quién? A los hijos del Señor, pero todos aquellos los que estamos firmes en su palabra, nosotros somos fuertes guerreros con el Señor, tomamos la espada de la fe, que es la del Espíritu, y somos más que vencedores, y decimos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, ¿sí? Este mandato el Señor nos los manda, ¿sí? Siempre nos ha mandado orar y perseverar en oración, y ahorita más debemos estar fieles en la oración, y debemos hacer esa cadena de oración con todos los más fieles en el Señor, ¿sí? Ahora miramos el rey David cómo iba, miremos en Salmos 65, 2, 4, cuando David estaba en dificultades, él fue el que escribió este libro, el libro de los Salmos. Aquí Salmos 65, 2 dice, tú oyes la oración, a ti vendrá toda carne, y las iniquidades prevalecen contra mí. Cuando tenía problemas, dice,
mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Bienaventurado es el que tú escogieres y atrajieres a ti, porque habite en tus atrios y seremos, porque habite en tus atrios y seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo, ¿sí? Él sabía, y él acudía siempre al Señor en oración, y él sabía que el Señor era un Dios de amor, un Dios de misericordia. Ahora pasamos a Apocalipsis 8, 8, 3, 4. Ya estamos terminando. Hermosa esta palabra que el Señor nos ha dado en esta tarde. Apocalipsis 8. Apocalipsis 8, 3, 4. 8, 3, 4. 8, 3, 4 dice, otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Imagínense, eso tuvo que haber sido hermoso. Y de la mano del ángel subió la presencia del Señor, el humo del incienso con las oraciones de todos los santos, nuestras oraciones. Y un ángel tomó el incensario y lo llenó de fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos, voces y relámpagos y un terremoto, ¿sí? Todas nuestras oraciones, cuando es con fe, todas suben, y los ángeles que son los encargados de ellos, de esto, porque ellos son los mensajeros del Señor, delante del trono del Señor, él subió con mucho incienso las oraciones de todos los santos somos todos nosotros, todos los que somos escogidos y apartados para la iglesia del Señor, ¿sí? ¿Sí? Pueblo santo, pueblo escogido para el Padre de los cielos, ¿sí? Y así es que debemos nosotros llamarnos, y por eso es que tenemos que preocuparnos por vivir una vida y hacer lo posible una vida en santidad y decir no a todo aquello que sea pecado. Podemos hacerlo con la ayuda y el poder del Espíritu Santo cuando lo pedimos. Para terminar, vamos a Romanos 8, 26. Romanos 8, 26 dice, de igual manera, este versículo es maravilloso. Disculpen que se me reseca mucho la garganta. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir? Como conviene. Y no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas Él es el que escudriña los corazones. Sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por nosotros. Conforme a la voluntad de Dios, Él intercede por todos nosotros, ¿sí? El Espíritu Santo. Nosotros oramos en nuestro entendimiento y el Espíritu Santo perfecciona nuestra oración, ¿sí? Entonces, ¿qué más le podemos pedir al Padre? Nosotros oramos como nosotros podamos, porque el Señor ya lo sabe, pero nuestra oración llega perfecta a la presencia del Señor, ¿sí? Y este es nuestro trabajo. Debemos hacer una cadena de oración para todas las necesidades. Puedes llamar al vecino, a la vecina, y se ponen de acuerdo cuánto tiempo podemos orar media horita, una horita, dependiendo del tiempo que tú tengas, y una hora en que tú no estés ocupado, ¿sí? Entonces, yo considero que una hora muy buena es cuando ya hemos terminado de trabajar, cuando terminamos todos nuestras labores, y ya cuando ya nos vamos a acostar, apartemos un día en la semana y vamos a hacer esa cadena de oración por las necesidades de la humanidad, por nuestras propias familias, por nuestra propia vida, para que el Señor transforme nuestra vida, para que el Señor despierte el querer como el hacer en cada vida, ¿sí? En cada vida. Entonces, esto es lo que nosotros debemos hacer,
que seamos llenos del Espíritu Santo del Señor para las necesidades, y así vamos a sentirnos gozosos y tranquilos, porque vamos a sentir que estamos cumpliendo con lo que el Señor nos ha mandado, ¿sí? Que el ministerio del Señor Jesucristo se puede seguir extendiendo a través de todos nosotros, ¿sí? Entonces, este debe ser nuestro trabajo, ¿sí? Delante del Señor. Si todos se pusiesen de acuerdo, sería maravilloso. Yo creo que no habría tanta necesidad y tanta cosa que hay en el mundo, porque Dios es un Dios justo, Dios es un Dios de misericordia, ¿sí? Y Él escucha la voz de todos sus hijos, de todos aquellos que le piden con fe, todos aquellos los que interceden. Si todos se unen a la misma hora, el Señor va a ver, Él va a ver y Él va a obrar y nos va a ayudar antes de que llegue el tiempo terrible. La esperanza de nosotros es que Jesucristo venga por toda su iglesia, porque después de que la iglesia se haya ido, ahí va a ser el tiempo terrible. Si ahorita se están viendo cosas, va a ser más terrible cuando la iglesia ya no quede acá en la tierra, ¿sí? Ustedes ya saben, como ya les había hablado anteriormente, después de que la iglesia se vaya, van a quedar los 144.000 judíos escogidos de las 12 tribus de Israel, que ellos van a predicar la palabra, más los 2 testigos que va a enviar aparte el Señor, que probablemente sean Moisés y Elías, ¿sí? Van a predicar la palabra, pero ellos van a estar menos tiempo, ellos van a venir, van a predicar la palabra y a ellos los van a matar. Y después de 3 días estarán quietos en las plazas, y el Señor los llamará, venga, ¿sí? Al tercer día. Ahí es esto simboliza cómo fue la resurrección de Jesucristo, ¿sí? Porque al tercer día suben los 2 testigos, el Señor les dijo, subid acá. Y van a quedar esos 144.000 judíos escogidos y apartados del Señor, son varones que no se contaminaron con mujeres, ¿sí? Y ellos van a quedar para predicar el Evangelio, van a vivir ese tiempo difícil, ellos lo van a hacer. El Señor no nos deja desamparados y muchos se van a convertir, pero cuando todo esto suceda, amados, ya nosotros ya no vamos a estar, nosotros vamos a presenciar eso, y ahí ya después de que la iglesia ya esté con el Señor, cuando ya el Señor ya nos llame a su presencia, cuando seamos arrebatados, ojalá podamos estar con vida los que estemos vivos, seremos transformados en un cuerpo de gloria, ¿sí? Para que podamos ser dignos de estar en la presencia del Señor. Y va a ser la resurrección de los muertos, pero de todos aquellos los que sí creyeron en Jesucristo, ¿sí? Va a ser una de las resurrecciones, esos son los que van a resucitar. Los otros que han fallecido, que no creyeron en Jesucristo y que fallecieron, después va a haber otra resurrección, que ellos van a resucitar para recibir el juicio, van a ser juzgados, y cada uno no hay sino 2 lugares a donde vamos a ir, el infierno y el cielo. Entonces ahí va a ser el tiempo difícil que va a venir. Nosotros vamos a presenciar todas estas cosas cuando ya estemos en la eternidad con el Señor, ¿sí? Entonces nuestra esperanza es Cristo, es de lo único que debemos acogernos, y hacer esta cadena de oración por las necesidades del mundo entero, por todo lo que se está viviendo, amados. Bueno, amados, espero que esta palabra haya sido luz de bendición para cada uno de ustedes, para aquella alma que quiera recibir a Cristo en su corazón. Si no has recibido a Cristo, dispón tu corazón para que no te quedes en el tiempo de la tribulación, sino te vayas con nosotros ahorita, que ya estamos prontos para irnos. El Señor Jesucristo Él ya está pronto por venir por su iglesia. Nadie lo va a ver, Él bajará al segundo cielo y la iglesia subirá, el Espíritu Santo nos subirá, ¿sí? El Señor Jesucristo baja al segundo cielo a recoger, a recibir a su iglesia. Eso va a ser algo maravilloso, y ahí es donde serán las bodas del Cordero, creo, cuando la iglesia suba, ¿sí? Va a ser maravilloso, porque Él no va a permitir que la iglesia vaya a subir el tiempo de tribulación, que es lo terrible que viene. Es la esperanza de gloria que nosotros todos tenemos. Entonces voy a hacer esta oración de fe para aquel que sí cree en Jesucristo. Dispone sus ojos, tu corazón. Si has pecado, pídele perdón al Señor,
por todo lo que hayas hecho. El Señor es un Dios de amor y de misericordia, y Él perdona los pecados de todos aquellos, ¿sí?, los que su fe se debilitó, porque somos carnales y su fe se debilita cuando ve necesidad, cuando ve escasez. A veces decimos, ¿por qué será que me está sucediendo esto? ¿Por qué estoy yo viviendo esto? ¿Pero por qué todo me sale mal? Mire, toda caída que nosotros tengamos siempre es para aprender. De toda caída debemos estarnos nosotros mismos mirando, porque no es que yo diga, es que yo soy muy de malas, es que todo me sale mal. No, yo tengo que mirar, nosotros mismos somos los causantes muchas veces de lo que nos acontece. Todo lo que nosotros hablamos, todo lo que nosotros renegamos, eso mismo, las palabras tienen poder, y a veces nosotros mismos con nuestras propias palabras nos traemos maldición nosotros mismos. Entonces, cuando decimos una palabra maldicha, ¿qué debemos decir? Señor, yo desato estas palabras aquí en la tierra como en el cielo, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén, amén. ¿Sí? Para que toda palabra de maldición no caiga sobre ti mismo. Entonces, simplemente es a querer, escudriña la palabra, ¿sí?, y haz esta oración de fe. El Señor tiene misericordia y comenzarás otra vez nuevamente, no importa que te hayas alejado, a crecer como bebé recién nacido en la palabra del Señor en estos últimos tiempos. Voy a hacer esta oración y ojalá repitas estas palabras conmigo. Cierra tus ojos y concéntrate en lo que el Señor te va a dar. No parece imposible, pero es posible. Algo sobrenatural surge en tu vida, comienza a suceder y las cosas comenzarán a salirte bien. No quiere decir que porque nosotros hayamos conocido al Señor, para nosotros todas las cosas van a ser fáciles. No, tenemos que lucharlas, porque el mismo Señor Jesucristo dijo, en el mundo tendréis tribulación, pero confiar en mí, ¿sí?, que yo estaré con vosotros, y yo siempre te sustentaré, siempre te sostendré, ¿sí? El Señor Jesucristo nos lo dice, Él siempre mostrará un camino, abrirá una ventana para cualquier dificultad que nosotros se nos presente. Entonces, en esto tenemos que confiar en el Señor, que el Señor Jesucristo ha vencido el mundo, ¿sí? Entonces repite esta palabra conmigo, diga, Señor Jesucristo, te abro las puertas de mi corazón, te recibo como Señor y Salvador, toma tu trono en mi vida, y haz de mí un varón, una mujer completamente diferente. Perdóname mis pecados, reconozco que tú moriste por mí en la cruz del Calvario, y que a través de tu sangre preciosa mis pecados han sido redimidos. Y de acuerdo a tu misericordia y tu santa voluntad, escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca jamás. Que de hoy en adelante yo aprenda a confiar en ti, Señor. Fortalece mi fe y ayúdame, Señor, a caminar de acuerdo a tu santa y agradable voluntad. Espíritu Santo del Señor, dame dominio propio para saber decir no a todo aquello que te ha pecado. En el nombre glorioso y poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Bueno, amado, bienvenido al pueblo de Dios. Si hiciste esta oración con fe, búscate un ministro de la iglesia de sana doctrina, que crean en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, para que te enseñe a manejar la Biblia, que es un versículo, que es una Biblia. El Señor nos habla a través de la Biblia. Es importantísimo que comiences después de haber hecho esta oración, comiences a escudriñar la palabra, para que conozcas, ¿sí?, cómo es Dios, qué es lo que el Señor te habla diariamente. Pedir ayuda al Espíritu Santo de Dios para que te dé sabiduría, para que puedas entender cada vez que el Señor te esté hablando. El Señor nos habla a través de su palabra, a través del pastor, cuando es un pastor de sana doctrina, nos habla a través de los sueños y nos habla a través de las Santas Escrituras. Él no nos dejó solos, este fue el propósito de Él. Aparte de eso, en el día de Pentecostés, Él nos dio la promesa divina del Señor, que fue el poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por eso el Señor Jesucristo dijo a los apóstoles cuando Él se iba a ir, que no se encristecieran, no se pusieran Cristo, porque Él se iba a ir a preparar lugar en los cielos para nosotros. Él dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, es necesario que yo me vaya para preparar morada para todos vosotros, porque donde yo esté, vosotros también estaréis. Imagínense, eso va a ser maravilloso para cada uno de nosotros. Aparte de eso, el Señor nos va a dar una piedrecilla a cada uno
con el nombre que allá nos tiene el Señor a cada uno de nosotros, pero allá nosotros nos vamos a reconocer, esa es la prioridad, nosotros nos vamos a reconocer en un cuerpo de gloria, pero ahí se va a acabar tanto sufrimiento, todo lo que se está viviendo. Vamos a estar en las partes celestiales donde el Señor nos tiene, a donde estábamos antes de haber estado acá en la tierra, porque ya el Señor ya tenía lugar preparado para nosotros, ¿sí? Entonces confiar en el Señor, confiar porque Cristo ya venció al mundo. El enemigo está haciendo de las suyas, pero él no se va a quedar con las suyas. ¿A quién ataca él? A los escogidos del Señor. Él no ataca a los que hacen lo que él quiere, él ataca es a la iglesia, a todos aquellos los que conocieron del Señor una vez, ¿sí? Entonces, tarde o temprano, vuelven ellos otra vez al conocimiento de la palabra del Señor. Entonces, felicitaciones para aquel que haya hecho esta oración, ¿sí? No miren la palabra, los videos un solo poquitico, terminen el video. Yo les digo, amados, para que puedan hacer esta oración de fe y puedan formar parte de la iglesia. Bueno, amados, muchas gracias, Señor Dios del cielo y la tierra, te doy por este tiempo especial, por esta palabra que me has dado, te doy gracias, mi Señor, por mi salud, primeramente, Señor Dios, porque tú sabes cómo yo estaba, Padre Santo, pero mi vida es un propósito tuyo, que tú me tienes para esto, y así será hasta cuando tú lo dispongas, Señor Dios. Muchas gracias, Señor Dios, te doy por este tiempo, gracias por todas las amadas ovejas que me están siguiendo, por las 443 almas que me están siguiendo a través de este canal de YouTube. Muchas gracias, Señor, porque esta iglesia internacional, restauración para las almas, tú me has dado este ministerio, Padre Santo, para que se pueda seguir extendiendo en todo el mundo, Señor, por todo Colombia, Señor, México, Estados Unidos y demás países donde estén creando tu mensaje. El propósito es que las almas, Señor Dios, tú lo sabes, se conviertan a ti, Señor Dios, y que cada día más, Señor, el fluir de tu Espíritu Santo pueda fluir en las vidas de cada una. Muchas gracias, Señor, te doy, Dios, por todo, en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Gracias para todos, amados. Me había ausentado un largo tiempo, solo Dios sabe dificultades sí que había tenido, pero ya estamos nuevamente, estamos bien. Igual la palabra se ha seguido extendiendo todos los días, se sigue difundiendo por todos lados. Muchas gracias a todas mis amadas ovejas, las que han sido fieles. Sí, les doy gracias a todo México, Estados Unidos, Colombia, los que han sido fieles de escuchando cada mensaje de segundos que yo he subido. Sí, estoy muy agradecida y les mando un abrazo bien fuerte desde aquí Colombia para cada uno de ustedes. Los amo mucho en el amor de Cristo y pronto estaré con ustedes con una nueva palabra de bendición para todos. Que la paz de Cristo esté reinando en el corazón de cada uno de ustedes. Bendiciones para todos. Shalom.